Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a eh, el segundo de los videos teóricos conceptuales, siendo en esta oportunidad tratando el tema de lo que es la electricidad. Eh, Como dije en el anterior video, ¿verdad? Esta es una nueva sección, digámoslo así, dentro de lo que es el canal de Mundo Física, donde vamos a trabajar la parte teórica, siendo en esta oportunidad vamos a tratar, como dije, el tema de lo que es la electricidad. Ahora, para ver lo que es el tema de la electricidad, ¿cierto? Hay que ahondar en lo que son las cargas eléctricas, pero esos son temas que vamos a tocar un poco más adelante dentro de lo que es el tema de este año. Ahora, dentro de la electricidad, ¿cierto? Generalmente uno puede nombrar muchas cosas, ¿ya? Eh, Puedo nombrar, por ejemplo, acá, ¿cierto? Creo que todos conocemos, ¿verdad?, a ese personaje que utiliza electricidad, ¿ya? Digamos que trabajamos con fuentes de poder, ¿cierto? Con electricidad, por ejemplo, las centrales termoeléctricas, que son aquellas que generan la electricidad. Vamos a trabajar con cómo se produce la electricidad en otros videos posteriores, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cierto?, el tema de las tormentas eléctricas, cómo se generan, cómo se producen, cómo están relacionadas con la cantidad de electricidad que se está generando. Vamos a trabajar el tema también con los paneles solares, ¿verdad? Ahí generalmente el panel solar hoy en día se utiliza mucho, ¿verdad? En las casas. Por ejemplo, si están viendo este video y su casa tiene un panel solar, ahí también pueden saber también un poco cómo funcionan, que también vamos a verlo en otro video específicamente dedicado a la forma, ¿cierto?, de utilizar la energía eléctrica. También, por ejemplo, el tema de la estática, ¿verdad? Ya acá tenemos un personaje que está haciendo estática con una bola de azufre o de hierro, ¿verdad? Algún metal que pueda conducir, ¿verdad?, la electricidad. Ahora, ¿qué es fundamentalmente la electricidad? Es una cantidad de energía que está fluyendo. Generalmente la electricidad se puede ir transformando, ¿verdad?, en otros tipos de energía, como la energía térmica, el calor, o la energía lumínica, por ejemplo, con la cual, ¿cierto?, estoy iluminando acá mi habitación. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que hablar de dos conceptos muy fundamentales que son los que vamos a tocar en este video. Uno es la potencia eléctrica y otro es la energía eléctrica. Ahora, dentro de lo que es la potencia eléctrica, nosotros en la vida cotidiana, ¿verdad? Trabajamos con infinidad cantidad de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como está ahí, ¿cierto?, en la pantalla, una ampolleta. Cuando uno compra una ampolleta de la marca que sea, ¿verdad? Siempre sale un número, ¿cierto?, y una W, ¿verdad? Eso significa la cantidad de potencia que tiene esa ampolleta. O por ejemplo, ¿cierto?, en los equipos de música también sale un número un poco más grande, ¿verdad?, que una ampolleta, y también sale la W, que generalmente esa W significa watt. ¿Ok? Que es la unidad de medida, ¿verdad?, de la potencia eléctrica. Entonces, generalmente estos aparatos, por ejemplo, la ampolleta, el amplificador, el equipo de música, ¿verdad?, también están transformando electricidad. Porque para que estos puedan funcionar, ¿cierto? Para que pueda iluminar, en el caso de la ampolleta, o pueda propagar el sonido, por ejemplo, en el caso de un equipo de música, tienen que estar conectados generalmente a una fuente de poder. Por ejemplo, hay radios, ¿cierto?, que se pueden cargar simplemente, por ejemplo, el amplificador, ya, o bien algunos usan pilas, ¿cierto? Por lo menos los más antiguos, ¿verdad? Ya algunos utilizaban pilas, ¿cierto? Hoy en día la gran mayoría de esto se conecta, ¿verdad?, a los enchufes, ¿verdad?, a las fuentes de poder. En el caso de la ampolleta igual, ¿cierto? Las lámparas generalmente van conectadas a una corriente, ¿verdad?, a los enchufes, ¿verdad? Donde generalmente está, ¿cierto?, esa transformación de electricidad. Ya, por tanto, la potencia eléctrica, ¿cierto?, vendría siendo la capacidad que tienen estos artefactos de transformar, ¿cierto?, la electricidad en algún tipo de energía. Por ejemplo, mientras más cantidad de potencia tenga ese artefacto, mejor y mayor cantidad de electricidad va a estar transformando, ¿verdad? Por ejemplo, una ampolleta de 1500 watts sería imposible, ¿verdad? Que es la potencia específicamente de un amplificador. Entonces, generalmente una ampolleta a esa potencia se rompería, ¿ok? Entonces, generalmente, ahí los cambios en la intensidad, ¿verdad? Depende de esta potencia eléctrica. Por ejemplo, hay algunas ampolletas, ¿cierto?, que a veces se van quemando y eso es porque la cantidad, ¿cierto?, de la cantidad, ¿cierto?, de electricidad, ¿cierto?, quizás es superior a la capacidad que pueda, ¿cierto?, transformar en ese aspecto. Por lo tanto, a veces también va a depender, ¿verdad?, de cómo sea el material de la ampolleta. Por ejemplo, en el caso de la ampolleta. ¿Ya? Hoy en día las ampolletas, ¿cierto?, más utilizadas son las ampolletas LED, ¿verdad? Que generalmente esas se queman muy lentamente, ya prácticamente, ¿cierto? Funcionan con otro tipo
de material, ya no como las ampolletas clásicas que estaban, por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? Pero ¿qué es la potencia eléctrica? Como yo dije recién, ¿verdad? Es la capacidad que tiene ya o la cantidad, ¿cierto?, de electricidad que se está transformando. Más puntualmente a la capacidad que tiene ese artefacto de transformar la electricidad en cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, la ampolleta puede transformar la electricidad en energía térmica o calor, ¿verdad? Y en energía lumínica, ¿cierto? Que es la energía que obviamente nos permite, ¿cierto?, alumbrar, ¿cierto?, algún lugar. Por ejemplo, los amplificadores pueden transformar esa energía eléctrica, esa electricidad la pueden transformar en sonido, ¿verdad? O si lo queremos decir como energía, la energía sonora. ¿Ok? Entonces, acá en este aspecto, ¿cierto? Ya cuando una ampolleta, ¿cierto?, pierde intensidad es porque está perdiendo esa capacidad de transformar la electricidad. Hasta que cuando se quema la ampolleta, por ejemplo, o se echa a perder el equipo de música, es porque perdieron, ¿cierto?, su funcionalidad, ¿ok? Para lo cual estaban destinados, ¿verdad? Y ya no sirven. Ya recordemos que en general todas las cosas que utilizamos, ¿cierto?, también tienen una vida útil, o sea, no duran para siempre, ¿cierto? Entonces, eso es un poco la potencia eléctrica. Ahora, mientras mayor sea la potencia eléctrica, como dije al principio, ¿verdad? Mayor va a ser, ¿cierto?, la capacidad de poder transformar la electricidad. Por ejemplo, el amplificador que estamos viendo, ¿verdad?, en la pantalla, ya tiene una capacidad mayor, por ejemplo, que un equipo de música, ¿verdad? Una radio, ¿cierto? O el mismo celular, ¿verdad? También. Entonces ahí, ¿cierto? Uno puede ver, claro, que la potencia, ¿cierto? Va a depender fundamentalmente ya de qué tanto yo puedo transformar y qué tanto no. Generalmente las ampolletas no pueden transformar tanta electricidad. De hecho, eso también tiene que ver con el tiempo que está conectado, que ahí después cuando trabajemos con la energía, ¿cierto? También vamos a ver, ¿cierto?, ese aspecto. Entonces, los amplificadores tienen reguladores de intensidad, ¿cierto? Estos reguladores que están ahí en la imagen, si los pueden ver muy bien acá, ¿verdad? Son para específicamente bajar el volumen, ¿cierto? Porque la intensidad tiene relación con el volumen, por ejemplo, en el caso del sonido, y así no consumo, ¿cierto?, tanta electricidad. A veces cuando, por ejemplo, dejamos la ampolleta encendida todo el día, estamos consumiendo mucha electricidad. Por lo tanto, eso significa de que esa ampolleta se va a gastar mucho más rápido, ¿verdad?, que si yo la ampolleta la prendo lo suficiente. Y hoy, como estamos con el tema del cambio climático, ¿verdad? Y resguardar esos recursos que son súper importantes, eh, conviene, ¿verdad? Conviene, ¿cierto?, gastar menos energía eléctrica. ¿Por qué? Porque quizás en algún futuro, seguramente, ¿verdad? Quizás la energía eléctrica nos va a faltar. Y ahí tenemos que, ¿cierto?, saber bien cómo ver el tema de los recursos. ¿Ok? Entonces los amplificadores, como yo te decía recién, sirven para regular, ¿verdad?, esa cantidad de energía también, ¿cierto? A mayor volumen, obviamente el amplificador se va a echar a perder más rápido. La ampolleta lo mismo, ¿verdad? Si yo sobrecargo, ¿cierto?, de energía eléctrica la ampolleta, quizás se pueda reventar, ¿verdad? La potencia eléctrica depende principalmente, ¿verdad?, de la energía eléctrica, ¿verdad? Como dijimos recién, ¿cierto? La energía eléctrica se obtiene a partir de las conexiones eléctricas, por ejemplo, un enchufe, ¿verdad? Por ejemplo, mi pieza ahora está iluminada, ¿verdad? Y eso es porque la lámpara que tengo acá atrás, ¿verdad? ¿Cierto? Está, ¿verdad? Se está alimentando de una fuente de poder, ¿cierto? En este caso, el enchufe que después, ¿cierto?, va conectado, ¿verdad?, al receptor de electricidad, ¿cierto?, que es el medidor, ¿verdad? Y eso va conectado después a los palos, a los postes, perdón, a los palos de poste, ¿cierto?, que también se dice, ¿verdad?, a los postes de luz, al tendido eléctrico, ¿verdad? Eso después va a una central eléctrica y todo, ¿cierto?, el camino que sigue la electricidad, obviamente para que todos tengamos, ¿cierto?, esa electricidad, esa famosa energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica depende, ¿verdad?, de las conexiones que estemos utilizando. Si la conexión es mala, ¿cierto?, vamos a tener, ¿cierto?, una mala cantidad de electricidad y podría hasta provocarse un incendio, ¿verdad? La energía eléctrica se puede transformar en otros tipos de energía, ¿cierto? Que es lo que dijimos recién, ya cierto, con la ampolleta o el amplificador, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿cierto?, un personaje, ¿cierto?, que es muy conocido, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿verdad?, que está viendo cómo se está cargando, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene su cola conectada, ¿verdad?, al enchufe, perdón. Está conectado al enchufe, ¿cierto? Y eso obviamente está, ¿verdad?, cargándolo, como lo hacemos con los celulares, por ejemplo. O también cierto Thor, ¿verdad? Que también utiliza cierto el martillo con electricidad, ¿verdad? Y eso también va dentro de lo que nosotros estamos trabajando, obviamente.
¿ya? Obviamente eso es para darle un contexto, ¿cierto? Un poco más didáctico, un contexto un poco más lúdico, ¿cierto? De lo que tiene relación con la energía eléctrica. Ahora, la cantidad de potencia se mide en watts, ¿cierto? Que fue lo que dije recién, ¿verdad? Y generalmente se puede calcular utilizando esta expresión, que si vamos a videos del año anterior, ¿verdad? Si uno va a la lista de reproducción de octavo básico y busca el primero de los videos que aparece ahí, va a salir cómo se trabaja con esta expresión, ¿verdad? Donde el P, ¿verdad? Es la potencia eléctrica que tiene un artefacto, el I es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, y el triángulo con la V significa diferencia de potencial o bien voltaje, ¿ok? Que también se llama también de las dos maneras. La corriente se mide en amperes, ¿verdad? Que después más adelante vamos a tener un video específicamente dedicado al tema de la corriente. Y después a la diferencia de potencial, ¿cierto? Que cuando vemos los circuitos eléctricos también vamos a trabajar con ese concepto. En principio, la potencia se calcula de esa manera. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cierto?, cómo vamos hasta el momento, ¿verdad? Que la electricidad generalmente es la cantidad de energía eléctrica que está circulando, ¿verdad? Eso es la electricidad en general, ¿ok? Esa energía eléctrica que está fluyendo, ¿verdad? Que tengamos, que esté grabando este video, ¿cierto? ¿Verdad? Es a través de la electricidad, ¿cierto? Porque tengo el computador cargado o lo tengo conectado a la corriente, etcétera. Es la potencia eléctrica, como vimos en la cantidad o también la capacidad que tienen los artefactos de transformar esa electricidad o energía eléctrica, ¿verdad? ¿De qué depende, cierto? Depende, cierto, de la energía eléctrica, en principio, ¿cierto? Porque si tiene más electricidad, ¿cierto? También puede transformar más energía y viceversa, ¿ok? Pero también depende de la corriente, o sea, depende de la conexión eléctrica, ¿cierto? Y de qué tanto voltaje tengamos en una fuente de poder, ¿cierto? Una fuente de poder como la pila, una batería, el mismo enchufe, ¿cierto? Que está conectado a las conexiones de la casa. ¿En qué unidad se mide la potencia, ¿cierto? En watts, ¿verdad? ¿Y por qué es importante conocer acerca de la potencia eléctrica? Porque al final, ¿verdad? Estamos trabajando con el tema de que la potencia, ¿verdad? Va a estar siempre presente, porque como permite transformar la electricidad, yo ahí puedo saber, ¿verdad? Cómo es específicamente esa transformación de la electricidad, ¿ya? Que es lo que vamos a tocar ahora con el tema de la energía eléctrica, ¿ok? Ahora, la energía eléctrica, ¿cierto? Es la cantidad de electricidad que está fluyendo, ¿verdad? A mayor energía eléctrica, más electricidad tengo, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuentas de luz, ¿verdad? Siempre a veces me puede salir más electricidad o menos electricidad, o me sale más caro o me sale más barato. Generalmente los paneles solares lo que hacen, ¿cierto? Es bajar el consumo, ¿cierto? Y eso hace que podamos consumir menos energía eléctrica. Pero, ¿de qué viene todo esto? Generalmente viene de los átomos. Por ejemplo, ahí tenemos el átomo, ¿cierto? Un átomo cualquiera, donde tenemos los electrones, ¿verdad? Generalmente en asignaturas de química, por ejemplo, seguramente uno puede ver que el átomo está compuesto de protones, neutrones y electrones. Y esos tienen una cantidad de carga eléctrica, ¿verdad? Que es cantidad de electricidad. Entonces, esa cantidad de electricidad, ¿verdad? ¿Cierto? Va a trabajar, ¿cierto? Con también la potencia que vimos recién. O sea, si yo tengo más energía, necesito alimentar artefactos que puedan soportar esa cantidad de energía. Por ejemplo, si yo quiero eh, alimentar una casa, no lo voy a hacer con una sola ampolleta, por ejemplo, ¿ya? O con una pila, una batería, ¿cierto?, de auto. ¿Ok? Tengo que utilizar una conexión eléctrica mayor y eso es lo que generalmente tenemos todas las casas que están conectadas a una central eléctrica. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que fijarnos de que la energía eléctrica viene de una fuente de poder, ¿cierto? Y eso también está relacionado con la potencia, ¿cierto? Los amplificadores, si la cantidad de electricidad es menor, también la cantidad que va a llegar al amplificador también es menor. Entonces, la potencia eléctrica, ¿cierto? Como dijimos, la capacidad que tiene para transformar esa electricidad, pero si tengo menos electricidad, no voy a poder transformar la suficiente cantidad. Por ejemplo, cuando hay una baja de voltaje, ¿verdad? Cuando baja la cantidad de energía, también se refleja en los artefactos electrónicos, ¿verdad? A veces no cargan los celulares, se baja la intensidad, ¿cierto?, lumínica, por ejemplo, en el caso de las ampolletas, ¿cierto? O dejan de funcionar los televisores o los refrigeradores, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Y eso que puede haber algún problema, ¿cierto?, en alguna conexión fuera de la casa, ¿ok? Eh, por lo tanto,
esa manifestación, ¿cierto?, de energía, ¿cierto?, o de electricidad, es lo que es la energía eléctrica. Por tanto, la energía eléctrica es esa electricidad que estamos transformando, ¿ok? Ahora, la energía eléctrica generalmente, ¿cierto?, se transmite a través del tendido eléctrico, ¿ya? Nikola Tesla, por ejemplo, desarrolló la corriente alterna, que es al fin y al cabo la que circula por todas las casas, o las oficinas, o el colegio, ¿ok? Entonces, esa corriente permite viajar muchas distancias desde una central eléctrica hasta las casas de cada uno. Por ejemplo, Edison, ¿verdad? Trabajó con la corriente continua y eso no recorre grandes distancias. Por eso es que las pilas, por ejemplo, ya no soportan tanta energía y se van quemando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí también tenemos que fijarnos de que la corriente alterna, ¿cierto? Es el resultado, ¿verdad? De que nosotros hoy en día tengamos electricidad y que hoy en día me estén viendo por el celular, por el computador, etcétera. ¿Ya? Como tenemos ahí, ¿cierto? Las torres de alta tensión, ¿cierto? Tenemos específicamente que se transmite, ¿verdad? Esta electricidad, ¿cierto? Si a Nikola Tesla no se le hubiese ocurrido el tema de la corriente alterna, ¿verdad? Que después vamos a tocar un tema con la discusión de Edison, ¿cierto? No tendríamos electricidad hoy en día, o bien tendríamos que utilizar muchas fuentes de poder, muchas pilas, digamos, o muchas baterías para hacer funcionar, ¿cierto?, nuestras casas. Cosa que en la realidad, ¿verdad? Eso no pasa, ¿verdad? La electricidad, como dice ahí, es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones. O sea, cuando las cargas eléctricas, específicamente los electrones, que son los que se mueven dentro de los átomos, cuando esos electrones se mueven, hablamos de que hay una electricidad involucrada. ¿Ok? Porque las cargas eléctricas, como dije, ¿cierto?, tienen electricidad. Entonces, esa manifestación de las cargas en movimiento es la electricidad. Por eso que también hablamos de una corriente, como dije recién, con el tema de la corriente alterna. ¿En qué unidades se mide? Generalmente se le atribuye la unidad Joule, ¿cierto? Por James Joule, ¿verdad? Que transformó la energía eléctrica en calor a través del efecto Joule, que vamos a ver después al final del video, ¿ya? Y generalmente la expresión con la cual nosotros trabajamos es la siguiente, que en el segundo video, ¿verdad? De problemas que se trabajó el año anterior, ¿verdad? Y está la lista de reproducción, ahí sí, está la lista de reproducción de octavo básico, ¿cierto? Uno puede ir a verlo específicamente. Ya, de todas maneras, ¿verdad? Estos videos van a estar nombrados, ¿cierto? Con el concepto que estemos trabajando. ¿Ok? En este caso en la fórmula, es la energía eléctrica y se puede calcular multiplicando solamente la potencia eléctrica del artefacto que estemos utilizando con el tiempo que está transcurriendo. Explico. Si uno deja, y lo dije al principio, ¿cierto? Si uno deja encendida una ampolleta 3 horas, va a consumir más energía que si la dejo encendida 3 minutos. ¿Ok? Por eso es que hoy en día hablamos del gasto energético, porque si consumimos mucha electricidad, la estamos agotando poco a poco. ¿Ok? Entonces, en ese caso, las cuentas de luz, si está encendida 3 horas, va a salir mucho más caro, ¿verdad? O va a costar más en ese aspecto que una que si yo, por ejemplo, utilizo 3 minutos. Por eso es que los paneles solares son tan eficientes en ese aspecto porque disminuyen ese gasto energético. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, dentro de la expresión matemática, depende también del tiempo. ¿Ok? A mayor tiempo, mayor cantidad de energía se está transformando en función de la potencia eléctrica. Ahí tenemos, ¿cierto?, que la potencia se mide en watts, ¿verdad? O en watts, ¿cierto? Y el tiempo se mide en segundos. ¿Ok? Y para terminar, ¿qué es el efecto Joule? Como a Joule se le ocurrió el tema de que estaba investigando cómo se transformaba la energía eléctrica en calor o en energía térmica, ¿cierto? Generalmente podemos darnos cuenta de que el movimiento de los electrones permite que la electricidad se transforme en calor. Por eso es que las ampolletas se calientan después de un tiempo. Por ejemplo, cuando yo coloco la ampolleta en la lámpara, ¿verdad? Al principio no está, ¿cierto? Caliente, ¿cierto? Las ampolletas son frías, pero producto de su misma composición en las ampolletas, estas se van calentando porque el material que está dentro de la ampolleta se va calentando. ¿Ya? Puede ser una fibra de magnesio o de manganeso, ¿verdad? O tungsteno, etcétera. Cualquier material del cual está compuesto, ¿cierto? La fibra, el filamento que está dentro de la ampolleta, ¿verdad? Eh, Va a hacer, ¿cierto?, de que se transforme más la electricidad en calor o menos. Las ampolletas LED no son tan calientes en general como las ampolletas más tradicionales, que son las que tienen los filamentos que yo les decía recién. Entonces, en este caso, tenemos que algunos artefactos transforman la electricidad en calor,
Por ejemplo, si tenemos el computador trabajando muchas horas, se va a calentar después de un tiempo. O el mismo celular, ¿cierto? Generalmente cuando lo utilizamos mucho tiempo, también se calienta por el costado de la batería. Y eso es porque también los celulares transforman esa energía en calor. ¿Ok? Cuando los electrones chocan en un conductor, esa transformación permite que la temperatura aumente. Por eso es que las ampolletas o el celular o el computador después de un tiempo se calientan. Naturalmente se van a calentar. No es que esté malo el computador, no es que esté malo el celular, ¿ok? Sino que eléctricamente hablando se están calentando producto de esa constante, ¿cierto? Perdón, de ese constante choque entre los electrones. ¿Ok? Ahora, si el computador o el celular, ¿verdad? Que son aparatos electrónicos, se calientan mucho más de lo debido, es porque tiene que haber algún problema, ¿cierto?, en la batería de esos artefactos. Igual que en las teles, igual, por ejemplo, que en un refrigerador. La energía transformada depende del voltaje, ¿cierto?, la corriente y el tiempo, ¿cierto? Así como mezclando los dos problemas que se trabajan de la potencia y la energía. ¿Cierto? Acá tenemos un tubo, ¿cierto? Que estamos representando, ¿verdad? La transformación, ¿cierto? De esta energía, ¿verdad? Aquí tenemos un tubo específicamente de neón, ¿ya? Que está mostrando cómo se transforma, ¿verdad? La electricidad, ¿cierto? Ya en calor. Eso es el efecto Joule, cuando los artefactos transforman electricidad en calor. Y generalmente, la gran mayoría de los artefactos que funcionan con electricidad la transforman en calor. Las ampolletas, las lámparas, perdón, los equipos de música, ¿ya? El celular, computador, etcétera. ¿Qué es exactamente la electricidad? Es la energía que fluye, ¿cierto? Es la cantidad de cargas eléctricas que están en movimiento, ¿cierto? Ese movimiento manifiesta la cantidad de electricidad y por tanto la energía eléctrica es electricidad, ¿cierto? Que depende del movimiento de cargas. ¿De qué depende la energía? Depende de la potencia, ¿cierto? De los artefactos y depende del tiempo que estén encendidos esos artefactos. ¿Qué artefactos permite la transformación de la electricidad? Bueno, ¿cierto? Eso creo que está demostrado en varias formas. Las ampolletas, los equipos de música, ¿verdad? El celular, el computador, la televisión, microondas, todo lo que vaya conectado a una fuente de poder. ¿En qué consiste el efecto Joule? Que fue lo que dijimos ahora al último, ¿cierto? La transformación de la electricidad en energía térmica o bien calor. ¿Ok? Así que eso es hasta ahora este video. Espero que hayan podido aprender un poco más, que hayan podido complementar, ¿cierto?, lo que hayan visto en sus clases, ¿verdad? Recuerden recomendar, ¿cierto?, este video a sus amigos, ¿verdad? Dar un like. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Yo soy Diego Morales y los veo en otro video, ¿cierto? Acá en su canal Mundo Física Chile. Me despido nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.